porque no he grabado. Ahí está, ahora no Pero puedo grabar. no sé si... Néstor está Bueno, grabando la llamada. Puede grabar uno solo. voy a probar, a ver. Dale. Porque entonces, ¿a dónde graba es la cosa? Bueno, ahí vemos. Fotografía documental, decía, ¿no? Vamos a hablar de varias cositas de la fotografía documental y aprovechando que vimos la foto esta del WordPress Photo del 2013. En cuanto a la manipulación, repito, la fotografía documental, el escándalo, digamos, por la fotografía del 2013 del WordPress Photo es por la manipulación de la escena. Porque en teoría, en la fotografía documental no admite precisamente la manipulación de la imagen porque altera la esencia de lo que se está reportando, es decir, altera el documento. Documental viene de documento, ¿sí? Entonces, en Wikipedia dice que la fotografía documental consiste en imágenes tomadas con propósitos sociales. Se conoce como fotografía documental a aquella que representa fielmente y congela un fragmento de la realidad. En general, la fotografía tiene un carácter documental, siempre. En la RAE puede encontrarse por documentalismo, que es la tendencia a la obra documental, ¿sí? Joan Fontcuberta, en El beso de Judas, dice que el ICP, que es es un instituto de fotografía, el ICP dice que se consideran fotografías documentales aquellas en las que los sucesos frente a la cámara han sido alterados lo menos posible en comparación a lo que hubiesen sido de no haber estado presente el fotógrafo. Esto es clave. Esto es clave. ¿Ok? La fotografía documental, vamos a repetirlo, ¿no? Fotografía documental es aquella en la cual los sucesos que están sucediendo, aconteciendo, valga la redundancia, aconteciendo frente a la cámara, han sido alterados lo menos posible en comparación a lo que hubiese sido estos mismos sucesos o eventos sin haber estado presente el fotógrafo. ¿Sí? Cuando el fotógrafo dice, no, señora, póngase para este lado, póngase para este otro lado, haga esto, haga como que llora, no sé cuánto, ya ahí está alterando, por supuesto, la naturaleza de la, de la escena, de lo que está ocurriendo como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, por supuesto, ya no es, eh, ¿cómo se llama? Ya no se considera, digamos, tan documental, ¿no? Bien, ahora, bueno, podríamos decir que toda fotografía directa tiene un carácter documental, porque es documento de la realidad. Cuando hablamos de fotografía directa, hablamos de aquella fotografía que tú tomas directamente con la cámara. Me explico, me explico. Que no es la fotografía que luego procesas, que es un montaje, unión de varias fotos, o que tú, fotografía directa que estás en el lugar y la tomas ahí, ya está. Como está en la memoria, digamos, como se graba en la memoria, así es. Documento de la realidad. Esto es una palabra clave aquí. Documento de la realidad. Ahora bien, en los orígenes de la fotografía documental se remontan a la Guerra Civil estadounidense. ¿Ok? La fotografía era todavía una invención relativamente nueva a mediados del siglo XIX, a finales del siglo XIX. La Guerra Civil fue uno de los primeros conflictos documentados, debido a que el proceso de tomar y desarrollar fotografías en ese momento era largo y laborioso. Los primeros fotógrafos de guerra se limitaron a capturar campings, preparativos militares o las consecuencias de las batallas. Es así que existe, de hecho, el archivo del Congreso de los Estados Unidos es uno de los archivos fotográficos del Congreso de los Estados Unidos, es uno de los más ricos a nivel de historia fotográfica porque tiene documentado muchísimas cosas de la guerra civil. ¿Ok? Así es como existen retratos del famoso indio toro sentado, jefe indio toro sentado. Existen retratos de él, existen muchos retratos de Abraham Lincoln, por ejemplo.
de varios coroneles y generales importantes de las guerras estadounidenses. Hay un montón de fotografías. Pero lo que dice es que la fotografía en ese momento, digamos, el documento era un documento más posado, ¿ves? Que acuérdense que en ese momento la fotografía, el proceso era largo. Para tú tomar una foto había que estar quieto un rato, ¿no es cierto? Los tiempos de obturación eran mucho más dilatados, no eran tiempos de obturación cortos, veloces. Entonces había que preparar más, además de, por supuesto, la cámara era un aparato grande, laborioso, que tenía que estar en un trípode. Había una carreta que era el estudio fotográfico para después revelar, etcétera, sacar la foto como tal, hacerla tangible, digamos. Y la cámara era un aparatote, en fin. Todo se prestaba para que la fotografía lo que hiciera sería cosas como esta, ¿no? Retratos como bien armaditos, bien montaditos toda la situación, y ahí estaba. Esta es una de las fotografías más famosas de este periodo, que la hizo Alexander Gardner, que es considerado uno de los primeros fotógrafos de guerra, uno de los primeros fotoperiodistas. Alexander Gardner. Esto es en la batalla de Gettysburg, que es una de las batallas más famosas precisamente de ese periodo, ¿no? En esta fotografía, que es de 1865, podemos ver el cadáver de un soldado junto a su rifle. Allá está el rifle, lo ven allá recostadito de la pared y el cadáver acá, ¿no? Ahora, ¿esto qué pasa? Alexander Gardner, que documentó prolíficamente, decía, uno de los más importantes de este periodo, tuvo la imagen esta que les acabo de mostrar representa la trágica secuela de la batalla de Gettysburg, que causó la mayor cantidad de bajas de toda la guerra, centrándose en un solo soldado muerto que yace dentro de lo que Gardner llamó la guarida del francotirador, que es como se llama la fotografía. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esta foto? Que no hay fotos de acción de guerra, ¿no? Como después hubo en la Segunda Guerra Mundial, en tantas otras, en Vietnam, etcétera. Porque, de nuevo, repito, los tiempos de exposición eran largos, la cámara era un aparato grande, o sea, imagínate el tipo con el trípode metido en la broma de la cámara en medio del campo, tiro para allá y tiro para acá. No era una cosa muy sensata, digamos. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que resulta ser que esta fotografía, bueno, que es una de las más famosas, bueno, nada, ya vamos a hablar más a detalle de ella. La Gran Depresión, periodo también importante en la historia norteamericana, esta fotografía famosa llamada La Madre Migrante de Dorothea Lange, es una fotografía documental muy importante dentro de la historia de la fotografía en general, ¿no? Por supuesto también de la fotografía documental, es muy importante. Dorothea Lange tomó esta fotografía en 1936, mientras trabajaba para el programa de la Administración de Seguridad Agrícola, FSA, del gobierno de Estados Unidos. Ella fue contratada, mejor dicho, junto a otros fotógrafos por esta oficina del gobierno, la FCA, para realizar un viaje por todos los Estados Unidos. Ellos realizaron un viaje por todos los Estados Unidos, documentando cómo se vivía la Gran Depresión en las áreas, especialmente rurales, agrícolas, cómo se vivía, porque ya se documentó un montón las ciudades, ¿no? Las ciudades, la pobreza, la marginalidad en las ciudades, pero esta gente quería saber cómo estaba afectando la Gran Depresión en el resto del país. Y Dorothea Lange es una de las fotógrafas que
a las que se le encomienda el trabajo y bueno, logra esta fotografía hermosa. Ella dice, vi y me acerqué a la madre hambrienta y desesperada, como atraída por un imán. No recuerdo cómo le expliqué mi presencia o mi cámara, pero sí recuerdo que no me hizo ninguna pregunta. Hice 5 exposiciones trabajando más y más desde la misma dirección. Exposiciones, dice ella, 5 fotos. Hice 5 fotos, eso se llamaban exposiciones. Eh, una fotografía de esa sesión, ahora conocida como Madre Migrante, circuló ampliamente en revistas y periódicos y se convirtió en un símbolo de la difícil situación de los trabajadores agrícolas migratorios durante la Gran Depresión. A esta fotografía es una serie de fotografías, más cerca, más lejos, más de un lado, más del otro. Pero bueno, definitivamente esta es la más poderosa, en donde se retrata a la madre migrante con 2 nenitos chiquitos y un bebé en brazos. ¿Sí? Y un bebé en brazos. Es una imagen bien poderosa. Ahora bien, cuando hablamos de documentalismo, ¿qué decimos? Es la naturaleza ontológica de la fotografía. Por ontológica me refiero a la cosa en sí mismo. ¿Sí? Cuando hablamos de ontología, hablamos de lo que hace a una cosa ser esa cosa. ¿Sí? Digamos, lo que hace a un zapato ser un zapato. Ujú. Un profesor que yo tuve en la escuela de letras llamado Castillo Zapata, su apellido, Castillo Zapata, decía la zapaticidad del zapato. Eso es la ontología, es esa cosa que hace que esa cosa sea esa cosa. Esa cosa propia de eso, ¿no? La cosicidad, decía él, la cosicidad de la cosa. Entonces, cuando hablamos de documentalismo, la pregunta ¿es el documentalismo la naturaleza ontológica de la fotografía? ¿Es el documentalismo la cosa de la fotografía? La fotografía a menudo se percibe como un medio objetivo, quiere decir que distante y ajeno a las subjetividades. Por lo tanto, es imparcial para documentar y preservar los momentos históricos y las historias nacionales y mundiales para visualizar y narrar noticias. Recordemos, decíamos al principio que toda fotografía directa tiene un carácter documental en tanto que es evidencia de la realidad. Lo cual nos llevaría entonces a que la fotografía tiene una naturaleza ontológica documental, es decir, propia al hecho mismo de la fotografía, lo que es la fotografía, visto desde ese modo, ¿no? Ahora bien, esta fotografía de la cual les hablaba hace un rato de Alexander Gardner, eh, resulta ser que es una fotografía manipulada. Esta fotografía es una fotografía manipulada, ¿sí? En un análisis que se realizó a esta fotografía posteriormente, se reveló que este fotógrafo, Alexander Gardner, había organizado la imagen para intensificar su efecto emocional. Alexander movió el cadáver del soldado y apoyó la cabeza para que quedara frente a la cámara, en dirección a la cámara. Luego colocó su propio rifle al lado del cuerpo, enfatizando la horizontalidad del soldado y la causa de su muerte. Se nota porque quedó el rifle muy acomodado. Cuando una persona Como muy acomodadito, ¿no? Claro, si le pegan un disparo, vuela el rifle a la miércoles, por la impacto. Claro, exactamente. Pero bueno, fíjate, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Aquí es a donde vamos, ¿no? Como decía, al asunto ontológico, a la cosicidad. Porque hace un rato decíamos, en una fotografía documental es donde la escena con o sin el fotógrafo es la misma, básicamente, ¿no? Sin embargo, tenemos que en esta fotografía, sin el fotógrafo, la escena no era la misma. Entonces, ¿qué sucede con esta foto? Deja de ser documental.
Para mí sí, porque no está documentando, está mostrando algo que está manipulado, o sea, no muestra la realidad. Ujú. O sea, a mi entender no muestra la realidad. José, Sí, estoy de acuerdo. Estaba tomando notas. ¿Puedo, bien. ya que tengo la palabra, puedo hacer una prueba? Voy a bajar la amplificación del micrófono Ajá. y ustedes me dicen si me escuchan bien o no. A ver, Ujú. A ver. ahí. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ¿Mejor o igual? se sigue escuchando el ruido parásito, el ruido sí, así, pero muy fritura. poquito, o sea, como que se Sí. mete No de repente. molesta, no Bueno, molesta. Ah, es como que se mete de repente, como que... Bueno, a ver, está bien lo que dicen, por supuesto. Digamos, si nos ponemos estrictos, efectivamente no es una fotografía documental. Ahora bien, ¿qué pasa? Documenta, a ver, aquí. Si Garner movió y acomodó el cadáver del soldado en Gettysburg para hacer su fotografía, ha mentido la verdad, ¿no es cierto? Ha manipulado la escena. La pregunta es, ¿con esto ha manipulado aquello que documentaba? Él documentaba la guerra, recordemos. Transgrede Garner el espíritu documental de su trabajo con esa acción. y no, porque escenas así como esas se pueden ver en una guerra, escenas como esa y Sí, peores también. Lo Claro. que yo me pregunto es que si después que se va Garner, viene otro fotógrafo y ve eso y le saca la foto, esa sí es una fotografía documental y la otra no. Digo, porque el segundo fotógrafo no tocó nada de la escena. Está bueno. está Está buena la bueno. pregunta. Para mí ninguna de las Está dos bueno. tenían fotografías Está documentales. muy bueno. Ya la escena está manoseada. Y pero Bueno, el segundo fotógrafo no sabe que está manoseada la escena. Claro, no lo sabe, pero no, pero vos ves el rifle y decís esto acá hay algo raro, acá alguien tocó algo, porque mirá, primero que el cadáver puede haber quedado así mirando hacia la cámara, y eso no lo discuto, pero el rifle apoyado tan perfectamente cuando un disparo de un calibre, claramente de un calibre de eso, vuela toda la miércoles, no, a mí no me documenta, digamos, a ¿no? ver, pero eso también es un poquito especular, porque ponte que el tipo le meten el tiro con ese calibre, el tipo vuela para atrás y suelta el rifle y el rifle da vueltas así y casualidad cae, rebota varias veces y queda así. O sea, Estaría desafiando a la física. y eso es factible, eso es Eh, factible. no Porque ¿cómo sabes? Porque primero no se sabe desde dónde le dan el tiro, uno hacia dónde está no sabe. Eso, nada de esas cosas se saben. Para mí El rifle pudo haber volado hasta arriba y bajado, caído, digamos, quedado así como mal apoyado e ido rodando, pla, 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 y queda derechito eso. O sea, no es realmente qué sé yo. Para mí una, documenta mejor la foto que nos mostraste hace un tiempo del tipo de la Guerra Mundial que está toda borroneada, el tipo casi medio en el agua, sacando la sí, sí, foto. sí, cómo no, Esa, pero esa foto da perfecto, sensación de batalla. Esta foto, genial. Claro, pero esta foto es 1863. sí. Me hace acordar a la película de Jay Gyllenhaal, la que es un periodista y acomoda todas las escenas. No sé si Sí, la vieron, que Night, está muy buena, Night que Watch, acomoda, ¿Entiendes? Nightcrawler. claro, Eso es importante recordar que esto es 1863. La fotografía de Capa, de Robert Capa, es 1940 y qué, no sé, el desembarco en 40 y Normandía. 44, creo. 44. 44, 43, sí, por ahí. 43, 44. 44. Ajá. Sí, ahí nomás en Bueno, el borde, porque iban hay una diferencia casi de 80 años, ¿entiendes? sí, sí. De 80 años de evolución del medio, de evolución de la cámara. Robert Capa fotografiaba con una Leica, que es una cosita así, De- diminuta como este cosito, y este tipo fotografiaba con una caja prácticamente porque era de madera, de hecho, ¿entiendes? Este, es una diferencia importante. Luego está el hecho que José decía, imágenes como esta se pueden ver en la guerra y hasta peores. sí. Es importante la cultura de imagen de guerra que tenemos nosotros,
Calcúlala hacia 1863, cuando no Claro. existía ninguna imagen de guerra. Lo que pasaba en la guerra solo lo sabían los que habían ido a la guerra, pero la gente normal no tenía idea. Claro. ¿Cómo? En el noticiero de dónde lo iban a ver. ¿Entiendes? Entonces es definitivamente, o sea, a ver, yo no estoy diciendo que estén equivocados, por supuesto que no, porque es una opinión y ya está. A mi juicio en particular, me parece que es documental de algún modo. A ver, esto es un ejemplo nada más, repito. Eh, Foncuberta, dice Foncuberta, dice que para ser honestos con la historia que cuentan, con la realidad que documentan, ellos se dieron cuenta que su misión no consistía en dar forma a la verdad. La misión de los fotógrafos documentales no consistía en dar forma a la verdad, sino a la persuasión. Fíjate bien. La labor, esto es importantísimo, la labor de un fotógrafo documental no es dar forma a la verdad, sino a la persuasión. Por eso es que ninguna fotografía es objetiva, siempre son subjetivas. Si tú ves una manifestación, la lees en el diario, yo no sé aquí cómo son los colores de los diarios, pero qué sé yo, el Clarín, que no sé si es de derecha o si es de izquierda. Derecho. De derecha, ajá. Si Sí. ves la misma manifestación, una foto en el Clarín, seguro va a ser muy distinta a la misma concentración, una foto en, no sé si La Nación, si, no sé. Sí, no es de izquierda la Página 2. Nación, pero Ah, tampoco son de izquierda. Ninguna de las dos son de izquierda. O sea, es bueno, como pero se tiene, entiende el Sí, concepto, sí, ¿no? sí, sí. Clarín y tiene, página 12, por ejemplo. sí, tiene un Ah, alineamiento vale, opuesto. perfecto. Página 12, ese. La línea editorial es muy marcada que va hacia lados distintos. Entonces, Sí, el mismo suceso se va a mostrar de maneras distintas. ¿Entiendes? ¿Por qué? No es que sean menos verdad, menos verídicas o menos veraces esas fotografías. Se trata de la persuasión. Muestra opiniones distintas. claro. Y ahí O está, sea, y ahí está lo importante. hechos hay uno solo, verdades hay muchas sobre ese Sí, hecho. tal cual. Así mismito. Dorothea Lange, la autora de La Madre Migrante que vimos ahorita, en una entrevista sobre la fotografía documental libre de parcialidades y manipulaciones, que siempre hay los puristas, ella decía, todo es propaganda de lo que uno cree. Cuanto más intensa y profundamente crees en algo, más propagandista te vuelves. Convicción, propaganda, fe, no lo sé, dice ella. Nunca he podido llegar a la conclusión de que esa sea una mala palabra. ¿Entiendes? La propaganda, dice. Claro. En realidad, o sea, ella no lo está asociando a una cosa mala necesariamente. ¿Me explico? Sí, No es mala de por sí, es mala, no sé, depende de tu sistema de creencias. Es malo que manipule, digamos. Es malo que sea propagandística, ¿ya? Pero va a depender de lo que tú creas y ya está. Desacreditada la fotografía como testigo fiable, fíjate bien, fiable, o sea que es una cosa que es así porque sí. La credibilidad ya no descansaría en las cualidades intrínsecas de la tecnología, es decir, de la fotografía, sino en el fotógrafo como autor. ¿Me explico? El fotógrafo como autor, es decir, esta fotografía que muestran en página 12, por decir un ejemplo, de este evento X, de manifestación en Plaza de Mayo contra tal cosa, cualquiera. Entonces, el, el, la credibilidad no descansa en la fotografía, sino en el autor. Este fotógrafo que fotografía para página 12, ¿quién es? Y este fotógrafo que fotografía para este otro medio, vamos a decir uno internacional, para no ponerle tanto la parcialidad de la línea editorial, ¿sí? ¿Quién es?
En el sentido de quién es, no porque, ay, es que es mejor fotógrafo o es más famoso o es más reconocido. No en eso, sino en, eh, en la credibilidad de ese fotógrafo como autor, en su credibilidad, en su coherencia discursiva y autoral. ¿Sí? Se me Eh, viene, perdón Néstor, sí, sí. se me viene a la cabeza un ejemplo de un cuento de fútbol. A ver, hay un hecho que es un partido amistoso muy importante de Rosario que jugaron Newell's contra Central, acá en Argentina, ¿sí? ¿Lo escribió Fontana Rosa? Pará. Ah, Ah, Hay dos cuentos, uno de sí. Fontana Rosa que se llama, es la fecha, 11 de septiembre de 1963, no me acuerdo cuál es la fecha, la tengo que buscar, Mm, escrita desde el lado de Newell's, ¿sí? ok. Cómo lo veían, cómo lo vivían, cómo lo vivía la hinchada de Newell's. Ujú. Hay un cuento que se llama Felicitaciones Ingeniero, que es de Sacheri, claro. eh, que lo escribe desde el lado de la hinchada de Rosario Central. O sea, te cuentan el mismo partido desde antes y el después del partido y algo del durante, Sí. desde ópticas totalmente diferentes, cómo lo encara cada uno. O sea, no te cuentan el partido, te cuentan todo lo que iba alrededor, toda la cultura futbolística alrededor del partido. Y vos cuando lees el cuento tenés que preguntar, ¿este quién lo escribió? Fontana Rosa. Ah, bueno, ya sabés más o menos qué enfoque le va a dar o cómo lo va a encarar. Y Sacheri del otro lado lo mismo. Son excelentes los dos cuentos, son para terminar llorando. Son tremendos y es sobre un mismo hecho que es un partido de fútbol, el mismo Mm, partido de fútbol. Claro, claro. es al revés. El de Rosario Central es el de Fontana Claro, Rosa. bueno, eso sí. Sí. Pero la de Sacheri Néstor es el que escribió Secreto, La pregunta de sus ojos, que es la de la película El secreto de sus ojos. Ah, mira. Ese es Después se Sacheri. escribió otro cuento que se llama Papeles en el Viento, Uf, ese es. del cual se hizo la película con Diego Torres, Papeles en el Viento, o Papeles al Viento, y uno se llama Papeles en el Viento y el otro Papeles al Viento. Sí, es tristísima. También. Uf, terrible. Porque te tocan, a ver, lo que tocan ambos autores son como digamos, la raíz futbolística, la raíz argenta, está interesante, los sentimientos, son impresionantes los. Hay un cuento que no lo pude terminar de leer porque las lágrimas no me dejaban seguir leyendo, que se llama El cuadro de Raulito. Tremendo cuento, tremendo, excelente. Bueno, Ah, muy bueno. del Bueno, negro también, del negro Fontana Rosa. No, de Sacheri, no, Fontana Rosa no he leído mucho. Sacheri me leí los 3 primeros libros, o dos, no me acuerdo, antes que sacar la novela no la leí. Pero el primero, Esperándolo a Tito, es tremendo todo ese libro. Es genial. Y hay un cuento que se llama Los Traidores. Pa, es increíble el cuento ese. fíjense que hay un fotógrafo español llamado Javier Baulús que hizo esta fotografía en una playa, la playa se llama Los Alemanes, en Sahara de los Atunes, la costa española. Esto es 90 y algo, no recuerdo bien qué año es esta foto. Y esta fotografía ganó premio y toda la cosa por un poco como la fotografía aquella ah, de la niña, Afgana. no, de La la que está niña, llorando, la que está como que viene corriendo, puede ser, pará, no, de la niña, ay, ¿cómo se llama el hombre? Un fotógrafo canadiense, me parece que es él. La niña, Pulitzer ganó, el fotógrafo se suicidó después de esta fotografía, después Ah, de... la nena coreana o asiática claro, que viene No, corriendo. no, coreana no. Que está la niña no está y un buitre, un samuro así. Kevin Ah, Carter, Kevin sí. Carter, Kevin Carter, la ese. niña y el buitre. La niña del buitre.
Kevin Carter. Por cierto que hay una película muy buena, no sé si la han visto. Ahí está. Uf, terrible. Esta foto, bueno, a Esa ver, foto me pone la esta. piel de gallina a mí. Esta foto es muy famosa, Kevin Carter, me parece que era canadiense o surafricano, no estoy seguro bien. Bueno, él tomó esta fotografía en Níger, me parece que es, em, y ganó el premio Pulitzer y la gente bueno, lo inquirió al respecto, porque si se ponen a ver, en realidad es una foto de perspectiva, nada más. Sí. La distancia que hay entre el pajarraco aquel y esta bebé puede ser de muchos metros, 5, 6, 7 metros sin ningún problema, 10 metros sin ningún problema, porque es una cosa de perspectivas nada más. Esto es un plano documental, ¿no? Un plano documental básico. Y la gente le preguntaba como que qué había pasado con la niña, que si la había salvado, que si la había ayudado, toda la cosa. Un poco lo que estamos hablando. ¿Qué pasó? ¿Interveniste en la escena? No, 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 yo no intervine. Íbamos en una caravana, yo no sé cuánto, me agaché ahí a tomar la foto y seguimos. No tengo idea qué pasó con la niña. Y como que recibió muchas críticas en el sentido de, pero bueno, o sea, ¿cómo no la vas a ayudar mínimo a espantarle el pájaro ese, no sé, ¿sabes? Y el tipo, bueno, que tenía igual sus problemas mentales, acabó suicidándose, él no aguantó Ah, que lo presionaron mucho después de esta foto. No lo presionaron, él No, se no, es sintió, por la situación. Claro. claro, mal, triste, qué sé yo. Hay una foto muy buena que se llama The Bang Bang Club. Bang Bang, como de, ¿sabes? De disparos. Bang Bang. Sí. The Bang Bang Club es una película muy buena que va de esa historia de Kevin Carter y todo el cuento, porque eran varios fotógrafos y varios videógrafos que cubrían situaciones fuertes ahí en África. Esta película no sé si está en Netflix, igual en Cuevana o en cualquier lugar Sí. por ahí la pueden conseguir. Se la recomiendo porque de verdad que está chévere. The Bang Bang Club. Y bueno, fíjate, esta es una cosa de, repito, de perspectiva. Igualmente pasó con esta fotografía de Javier Baulús, de la que les hablaba, que es un asunto de perspectiva. Esto es un cadáver, este niño, Uh, esta persona es un cadáver de unos balseros, de esos africanos que se lanzan en balsa buscando llegar a las costas españolas para, bueno, para vivir pues en España, huyendo nada, de la pobreza, en fin, de todo lo que sabemos pues de África. Lo impactante, igual, recibió muchas críticas, no el fotógrafo, sino la situación en sí, porque era como que esta gente está aquí veraneando de lo más tranquila ¿cómo le dicen ustedes a esto? conservadora. Como ajá, no, pero Heladerita. la O laderita. heladerita, O eso es. conservadora, cualquiera de las dos. Sí. Perfecto. La heladerita, la conservadora con sus cervezas y tranquilo y un cadáver más allá, que de nuevo es un asunto de perspectivas nada más. No están tan cerca en realidad, ¿no? Y bueno, y las críticas y todo, porque era como la indiferencia de Occidente ante el drama de África. ¿Entiendes? Es una foto que representa muy bien. Luego hubo una polémica porque hay fotos de este cadáver más allá, en las piedras por allá. Y parece ser que él y otros fotógrafos como que lo movieron hasta acá de manera de crear justamente ese dramatismo de la indiferencia. Porque no es igual el cadáver en medio de las piedras por allá oculto que acá a plena luz de los turistas, digamos, ¿no? No tiene la misma fuerza, por supuesto. ¿No es cierto? Hay otra foto. Eh, Es más rápida la transferencia de datos acá, me parece, ¿no? Puede ser. sí. O tiene muy poco delay.
Sí, sí, me parece que es más chévere. Bueno, Melilla es una frontera de España con África, en donde esta gente hizo esta reja altísima, una reja, ¿eh? Pero es muy alta, Ahí y los africanos, esta gente que viene huyendo, hace malabares para saltar esa reja, oh, ¿no? Y hay, porque bueno, es como que ya una vez que pasas ya estás en España y ya cobija la ley, el derecho internacional y qué sé yo qué, ¿no? La cosa es llegar. Eso, Eh, perdón, es la puntita donde se unen sí, España y África, ¿no? Que están muy cerca. cerca sí, está con Marruecos. No está cerca de Marruecos. España sí, tiene enfrente de ahí Marruecos, nomás, claro. claro, enfrente. Melilla es una ciudad que está o sea, que tiene mucha gente musulmana y mucha gente de África. Sí. Justamente transcurre una serie española que está muy buena, que se llama La Unidad, transcurre ahí en Melilla. Son muy buenas. Mirá lo que son esos muros llenos de gente ahí arriba. Y hay una fotografía, esta fotografía también ganó premio, No. ¿Quién? porque hay un campo de golf ahí, están como allá atrás Los muchachos saltando. la gente saltando y esta gente jugando golf de lo más, bueno, ¿cómo se llama? Más campal. De lo más oligarca posible, ¿no? Bueno, en Claro, ahí fin, busqué, perdón, ahí busqué en Google Maps. sí. Melilla es, sí, una península, pero Melilla, España, Sí, en España es. Sí, lo que está en pasa es que África. está en África, exactamente. Pero Ah, es parte de España. Exactamente. No está en la península, digamos, No, no española. está en la Ibérica, está como ahí nomás. Es- no, claro, porque está en África. Claro, claro. Hay una parte de Marruecos, digamos, un cachito nada más, que es de España. claro, que responde a Es los reyes de territorio España. español, es como las Islas Canarias. Las Islas Canarias están Claro, lejísimos de España. Claro, o claro, bueno, lo que Guantánamo. yo decía era, esto era yo, lo que decía, el estrecho de Gibraltar que está En Ceuta, ahí, Inglaterra. Ah, Sí, Ceuta, claro. Ceuta pasa por Inglaterra claro, también. Está cerca. eso es lo que decía, yo pensé que era de ese lugar, que sé que construyeron un muro ahí también, ¿no? Sí, Ah. Pero, O por un ejemplo, pero alambrado así. a ver, como sí. que es una partecita que tiene España ahí, se la Bueno, robó. entonces a lo que vamos es, todas estas fotografías, hay fotografías que hay manipulación, en las que les mostré, hay manipulación de la escena o hay manipulación por parte del fotógrafo por el ángulo del cual decide tomar la foto, ¿me explico? Y es una manipulación también, ¿ves? Pero Pero de entonces no nuevo, existe la fotografía documental. Claro. todo es Y fotografía documental, esa es la Claro, cosa. todo y nada. porque es Porque donde, es, porque segundo, vamos de nuevo, todo es propaganda de lo que uno cree. claro, según la ¿Sí? perspectiva que le das. Exactamente. Ahora bien, luego hablamos de New Documents, que ponemos acá golpe de timón. El golpe de timón es este movimiento, esta exposición organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, en 1967, curada por el gran y famoso John Sarkowski, quien era el curador en ese momento del Departamento de Fotografía. El MoMA es uno de los primeros museos que tiene un departamento de fotografía, lo que quiere decir que confiere a la fotografía un carácter artístico o le reconoce el carácter artístico a la fotografía. El MoMA, es uno de los grandes. Sarah Meinster es la curadora actual del Museo del MoMA, que por cierto el año pasado estuvo en Buenos Aires en unos eventos, que es una tipa, bueno, increíble, la verdad. Y John Sarkowski fue el primero. Y John Sarkowski organiza esta fotografía que llama New Documents, ¿ok? En donde expone el trabajo de tres fotógrafos
Lee Friedlander, Gary Winogrand y la fotógrafa Diane Arbus, de la cual les recomiendo, yo sé que especialmente Matías va a amar esa película que se llama, la película se llama Fur, Ya no, F-U-R. Es protagonizada por Nicole Kidman y, y Iron Man, no me acuerdo el nombre ahorita. Robert Downey Jr. Y Robert Downey Jr. Esa película es una ficción, ojo, que no es una película verídica, pero es una ficción basada en Diane Arbus, ¿Cómo en se el llama? trabajo fotográfico de Diane Arbus. ¿Se acuerdan la fotografía que les mostré la vez pasada cuando yo les hablaba de la cultura visual y les decía cómo en Dark había una escena, les mostré de hecho la escena de la escuela en donde salen las gemelas? Mm. Y le mostraba la foto, le decía, esto es un homenaje a Diane Arbus, un homenaje em, Hitchcock. no, a Hitchcock, no, King, Stephen King. no, tampoco. Stephen King es el autor del libro del Resplandor, pero el cineasta es, Ah, ya sé no te escuché, Mati, que estoy teniendo problemas. no te escuchas, Mati, Hola. te escuchas bajito, 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 muy bajito, no. Kubrick. Stanley Kubrick, eso. Les decía, esta escena es un homenaje a Stanley Kubrick y Stanley Kubrick es un homenaje, le hace un homenaje a Diane Arbus. Mm. ¿Se acuerdan? Lo publiqué en TEF, ahí con las tres, con la escena de Dark, la escena de Kubrick y la foto original que da pie, digamos, que es de Diane Arbus. Bueno, Sarkowski, como curador de la muestra, es responsable de mostrar al gran público neoyorquino una nueva era en el documental, en la fotografía documental, donde inicia un nuevo acercamiento donde se transfunden sujeto y fotógrafo. El resultado es tan directo que introduce al observador en la imagen. Esto es una fotografía de la exposición, de parte, por supuesto, de la exposición New Documents, que es en 1967. Esto es una fotografía de Diane Arbus, de esa exposición. Digamos, esta es una de las fotos que expone Diane Arbus. Diane Arbus fotografía, se encarga de hacer fíjate, ella hace documentos, ella hace documentalismo, hace estos retratos de gente extraña, de gente rara, de gente poco común, digamos. Ella siente una fascinación por la gente rara. Todo el trabajo, el cuerpo fotográfico de Diane Arbus es así, es gente rara, gente fea, digamos, gente deforme, gente con capacidades extrañas. Bueno, eso es la gente que a ella le gusta. Y ella retrata esto y hace documentalismo, un tipo de documentalismo distinto al que se venía trabajando hasta el momento. Lee Friedlander, que hace fotografía de calle, es documentalismo, porque la fotografía callejera, por ejemplo, es una fotografía documental. Esto es una fotografía de Lee Friedlander y es una fotografía documental. Él no está incidiendo en lo absoluto en lo que está sucediendo. Lo que pasa es que lo que sucede es la vida. Lo que sucede frente a sí es la vida. O sea, le quita importancia al hecho. Me explico, no tiene que ser una gran foto de una guerra, de un momento, como una cosa, No, es la vida y ya está. Y eso también se documenta. Y Gary Winogrand, que sí documenta, que sí hace documentalismo un poquito más clásico, digamos, pero al mismo tiempo tampoco tan clásico. Y Gary Winogrand tiene muchas particularidades. Una de ellas es que se incluye a sí mismo en las tomas casi siempre, o suele hacerlo. Ahí lo ven a Gary Winogrand en la foto, Ujú. en la sombra, ¿no? Eso es algo que él hace recurrentemente. Esto es una manifestación.
Repito, año 1967, el asunto de las relaciones amorosas interraciales eran muy mal vistas en Estados Unidos. Esto es una pareja interracial, claramente, que bueno, que lleva ahí, ¿cómo se llama? Cargados dos monitos, dos chimpancés, un poco en protesta, como, bueno, ajá, entonces nuestros hijos son, ¿qué? Unos monos, ¿sí? Y Gary Winogrand, bueno, fotografía esa escena. Repito, una de las características de Gary Winogrand es incluirse a sí mismo en lo que está documentando en la forma de eso, de la sombra. Ahora, ¿qué pasa? Este trío, Arbus, Friedlander, Winogrand, ojo, que no es que ellos hicieron ese trabajo para... No, ellos cada uno hacía su fotografía y el que los junta es Sarkowski. Les dice, mire, yo quiero que me pases foto, yo quiero que me pases foto, yo quiero que me pases foto. Y él la junta. Él es el que los agrupa y bautiza como nuevos documentos precisamente este tipo de fotografía que es documental, que impacta directamente a las siguientes generaciones de fotógrafos como Eugene Richards, Alex Webb, Bastian Schmidt, Larry Frink, Rainbow Singh, Donna Ferrato o Nick Wappleton. Ya después los veremos. La exposición Nuevos Documentos ponía de manifiesto una nueva manera de comprender a la fotografía como un medio, que no era de ninguna manera neutral, siempre asumiendo que la fotografía es el registro de las opiniones de sus autores, porque hasta ese entonces se entendía que la fotografía era como una cosa objetiva. De hecho, las fotografías eran aceptadas en los juzgados como pruebas irrefutables, ¿sí? A partir de esta época ya empiezan a cuestionarse la veracidad de las fotos, se sabe que las fotos se pueden manipular en el laboratorio, se pueden manipular por la perspectiva de donde se fotografía, se ve una cosa distinta a lo que está sucediendo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces el realismo no tiene nada que ver con la realidad, muy importante, sino más bien con cómo se entiende ese realismo, cómo se lo vive. ¿Ok? Ahora bien, el gesto de mirar, el parpadeo, la estética documental. Si bien el principio de la estética, de lo que podemos llamar documental, obedece, perdón, a cánones de miradas abiertas. De miradas abiertas, ¿qué quiero decir? Me refiero a los planos, ¿no? A los planos. Planos abiertos casi siempre, ¿no? Planos fotográficos, sino también en cuanto al entendimiento e involucración con lo documentado, en donde se buscó siempre una distancia para mantener una objetividad. Fue lo que siempre se propuso. El fotógrafo no puede involucrarse con el sujeto, ¿ves? Allí lo que le pasó a Kevin Carter, no se puede involucrar. Tiene que mantener una distancia para poder ser parcial, objetivo, etc. Ahora bien, la contemporaneidad nos ha llevado ya con vicios adelantados a su época, como en el caso de Gardner, al parpadeo, a la mirada sesgada, involucrada con el objeto documentado, a que la fotografía represente lo que tú quieres decir, no importa cómo, ¿ok? Pero que manifieste ese punto de vista, ¿de acuerdo? La estética documental pasó de lo lejano y objetivo a lo cercano e íntimo, prácticamente visceral. Miradas menos cerebrales, podríamos decir, donde la búsqueda pasa más por lo que se quiere comunicar que por el cómo se quiere comunicar. Aunque claro, el cómo también es importante, naturalmente. Lo anterior no significa una negación de este, sino una transformación de ese cómo se comunica. ¿Ok? Muy importante. La obra, dice Berenice Abbott, importante fotógrafa, la obra debe hacerse deliberadamente, de modo que el artista deposite realmente en la fotografía el alma.
O sea, toda fotografía debe hacerse con la intención de que sea eso lo que se fotografíe. Eh, en la era ya no de las comunicaciones, sino de las redes sociales, se ha vuelto cada vez más imperativa la fuerza y la sinceridad de las imágenes documentales, los proyectos de inmediatez, cómo no, pero también honestos, que acerquen a los internautas a la realidad que en cierto modo cada vez viven menos. Daniel Arnold, en quien todo tiene cabida y todo sujeto de ordinariez puede aparecerse de repente como algo absolutamente extraordinario, quien hace de Brooklyn y de Nueva York como tal su objeto documental, o Ari Markopoulos, quien ya se ha convertido en uno de los referentes en cuanto a fotografía documental respecta a fotógrafos que van tomando la ciudad, la gente, sus cotidianidades como entes y presencias efectivas en sus trabajos fotográficos. Daniel Arnold, decía, vive en Nueva York y va fotografiando. Ves que la fotografía documental aquí se funde en género con la fotografía de calle. Fotografía documental, fotografía de calle, se funde. En el respecto de la cotidianidad. Ari Markopoulos, documentando una realidad más juvenil, digamos, un costado más juvenil. En Venezuela yo hablaba de fotógrafos como Eso Álvarez o Alexis Pérez Luna o Ricardo Gómez Pérez, que también van fotografiando la realidad. Y muy importante, ver que la contemporaneidad, a medida que nos vamos acercando en el tiempo, también va sucediendo algo con respecto al asunto compositivo. Porque la premisa antes siempre, la premisa en la fotografía siempre fue, el momento prima sobre la técnica. Yo se los he dicho muchas veces. El momento es más importante que la técnica. Ay, está el horizonte caído. Ajá, pero captura el momento, sí. Ah, bueno, ya está. No pasa nada. El horizonte está caído, no está en los tercios, está saturada, está sobreexpuesta. No importa. Si captura el momento, ya está. Eso es todo. No necesitas más nada. Porque el momento siempre ha sido más importante que la técnica. Ahora, a medida que nos acercamos, decía, en el tiempo, la fotografía, la contemporaneidad, los tiempos que vivimos, va dejando cada vez más de lado el rigor estructural, el rigor compositivo, para darle paso a composiciones muchísimo más caóticas, digamos, pero que representan más fielmente el momento de lo retratado, de lo documentado. ¿Me explico? Ujú. Entonces vemos que son fotos que si tú te pones a analizarlas desde un punto de vista compositivo, que si los tercios, que si el horizonte, que si la verticalidad, la horizontalidad, que si ya es más finito eso, es más difuso, no es tan claro el asunto, ¿entiendes? Porque lo importante ya no es tanto la forma, sino el fondo, lo que se documenta, el sentido de lo que tú quieres decir y dar y mostrar. ¿Ok? Bueno, luego conviven en la contemporaneidad, por supuesto, las redes sociales y conviven las páginas webs. Y entonces el documentalismo ya ha pasado de los medios impresos a, eh, a vivir en otros formatos. Por ejemplo, Ari Markopoulos, el que les mostraba antes, documenta todo lo que documenta, lo muestra es en su cuenta de Instagram. Acá tengo el caso de un trabajo hermosísimo que me encanta, de un fotógrafo colombiano que no puede ser más colombiano, que se llama Santiago Escobar Jaramillo. Escobar Jaramillo, bien colombiano. Que se llama Colombia Tierra de Luz. Santiago Escobar, además, no sé si este trabajo se los mostré antes, no estoy seguro, porque la verdad es que siempre lo muestro. Bueno, Santiago Escobar se va en Colombia con el tema de la guerrilla en los años 80. No sé si a Matías se le fue el audio por completo.
Ah, muy bajito, pero terrible bajito. No, ahí ya directamente no se te escucha nada, Mati. Nada, nada. Ajá. No, vale. Bueno, que en los años 80 les decía, hubo un movimiento fuerte de desplazados en Colombia por los temas de la guerrilla colombiana y el narco y toda esta cosa. Hubo un desplazamiento de gente importante. ¿Y qué pasa con los desplazamientos de gente? Se le llama desplazado todo esto que ocurrió en Siria, etcétera. Lo mismo que está sucediendo, mismo en Venezuela, es un movimiento de desplazados, que sale la gente caminando. Se va la gente, no es que emigra, porque, ay, es que está emigrando, no, es que se van caminando. Caminando se van desde Venezuela hasta Perú. Bajan caminando. ¿Entiendes? Eso es un asunto de desplazados. La gente se va con lo que tiene. Deja todo, con una mochila, con lo que tiene, ya está, guau, y arrancan a caminar. Y en Colombia ese asunto con respecto a la guerrilla es un tema importante, porque además dejó muchas heridas, porque murió mucha gente, muchos desaparecidos, en fin, ¿no? Y entonces Santiago Escobar Jaramillo fue haciendo un recorrido por estas zonas especialmente sensibles de temas de desplazados y fue haciendo talleres, dictando talleres, eh, un poco para que la gente hablara de la situación, de cómo los había afectado, haciendo un trabajo, cómo diría? Terapéutico, sí, te vamos escuchando ahí un poquito mejor. Ah, buenísimo, Ah, buenísimo. perfecto, ahí mejor. Sí. Haciendo un trabajo terapéutico con la gente y haciendo estos retratos que, como ustedes ven, son estas, eh, ¿cómo se llama? Como unas mangueras estas de Navidad, de luces, Mm. ¿ves? Y fue haciendo estas fotografías que son de larga exposición con la gente unidas porque era parte de todo lo que eran los talleres, ¿entiendes? Una manera de sanar las heridas con la luz, de unirse con luz, todos somos luz y estamos unidos, ¿sabes? Una cosa hermosa, 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 hermosa. Y fue haciendo estas fotos que, repito, mantienen ese espíritu de contemporaneidad en el cual la composición es un poco caótica, ¿ves? Y es muy hermosa. Ese trabajo Colombia Tierra de Luz me parece terriblemente hermoso. Bueno, naturalmente que no hay absolutos en nada de esto que les digo, por supuesto. Eh, y bueno, consideraciones importantes. El documentalismo clásico siempre apunta a todo en foco, por eso se sugiere siempre utilizar diafragmas cerrados hablando ya de los aspectos técnicos, digamos, de la fotografía documental. Diafragma cerrado porque todo en foco, no, no blur, no esas cosas ¿cómo se llama? De poca profundidad de campo, no es muy común en la fotografía documental convencional. El contraplano o plano documental, que les decía, que ya lo hemos visto, el contraplano, plano de conversación para acercar a los sujetos. El discurso es muy importante, el discurso lo vamos a estudiar más a profundidad porque el discurso como tal es todo un tema y es importante que toda fotografía documental maneje un discurso estético, un discurso narrativo y un discurso, podría decir, ideológico, en el sentido de no puedes tener un discurso que sea ambiguo en el sentido del mensaje, ¿sabes? Que diga, sí, porque todos los fachos son malos, pero bueno, ellos tienen sus razones para ser malos
y para hacer lo que hacen, pero son terribles, pero bueno, la vida los llevó, ¿sabes? Esa cosa, ambigüedad así como que es malo, pero es bueno, pero sí, pero no. Eso no puede haber en la fotografía documental, tiene que estar claramente delimitado cuál es la posición del fotógrafo, digamos, al respecto de lo que fotografía. Y luego el discurso estético, les decía, si es a color es todo a color, si son los colores todos saturados son todos saturados, si es en blanco y negro es en blanco y negro, si es, me explico, que manejo una unidad estéticamente hablando es importante, es muy importante. Bueno, esto les voy a pasar, se les voy a pasar como un PDF, todo esto, para bueno, para que lo tengan y tengan esos links y puedan investigar un poquito más lo que les guste, lo que quieran. ¿Ok? Está bueno para saberlo eso. Perfecto. Igual les voy a pasar algunas cositas por allí. Algunas cositas por allí para que lean, para que leamos, porque vamos a ir profundizando, ¿sí? En el asunto de la fotografía documental lo vamos a ir desarrollando. Ya vimos la vez pasada con lo de fotonarrativa y todo se va uniendo, todo se va uniendo, ¿ok? Em, por ahora, no sé si tienen comentarios, dudas, inquietudes. Y muchas. Siempre. Ujú. O sea, muchas porque habría que encarar algo documental como para entenderlo. ¿Viste? Yo soy más de, siempre que escucho algo, meterme en el terreno como para... Siempre me interesó poder hacer una especie de documental. Y algunas Ujú. ideas siempre tuve, tengo varias ideas marcadas. Pero habría que ver cómo uno lo encara, cómo hacerlo y si lleva adelante, digamos, más o menos los tips necesarios como para que quede bien. Entonces tendría que practicarlo en algún momento. Que lo voy a Sí, hacer. Que lo voy a claro, hacer. claro. Es que lo vamos a practicar, justamente. Allí después les voy a pasar bien al grupo la tarea que va a ser documentar, justamente. La otra vez hicimos algo similar con respecto al día a día. Claro, pero estábamos acá como muy encerrados. Viste que ahora ten Claro. en cuenta que estamos en rojo. Sí, 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 sí. Vamos a ver cómo le buscamos la vuelta a esto. Sí. Vamos a ver cómo le buscamos la vuelta para practicarlo, para irlo practicando mejor, para irlo practicando. De manera que cuando podamos volver a salir, quiero que veamos algún sitio, alguna persona, algún lugar acá en Tandil, alguien como que esté chévere, que vayamos y hagamos algunas fotos y documentemos un poco, estaría muy bueno. Vayan pensando si conocen alguna persona acá en Tandil como famosa por X cosa. Este señor que hace estas ruedas acá en, qué sé yo, en la movediza, tiene 30 años haciendo, qué sé yo, no sé, vendiendo tal cosa o hace tallando a mano. El taller protegido, por ejemplo, me parece una cosa maravillosa de ir a documentar, ¿sabes? Claro. Granja a los Claro, pibes también está bueno. claro, cosas así. Vayan, bueno, ustedes conocen mucho mejor que yo estos pogos Yo soy de Tres Arroyos, así que Mati conoce más. pero ¿cuánto tiempo tienes acá en Tandil, José Andrés, por favor? Más tiempo que en Tres Arroyos, pero calculale que fui a conocer la piedra movediza yo, no me llevaron y no te digo que hace un mes, pero hace, no sé, capaz que Pero ¿cuál viste? ¿La de 10. papel maché o la original? La original. La que está abajo. No, vi las dos, Ah, por eso, la que está rota abajo también es así, que están los claro. pedacitos ahí. Ah, Sí, bien, sí, porque sí, sí. si no Sí, como te se cuentan, ve de arriba eso. te cuentan la mitad de la historia, si no. Claro, pero fui yo porque nunca me llevaron de excursión, que es lo primero que tenés que hacer cuando Sí, conoces a un sí. extranjero, lo llevas a O ver el la piedra movediza. centinela. O el O el centinela, centinela. claro. Nosotros todavía no hemos ido al Centinela. No, listo. Vas a ir al centinela. Te voy a llevar de guía al centinela. Y vas a conocer el pinar también del centinela.
No Chévere. te voy a pasar ahora, Néstor, unas fotos de una que hice del Centinela, que fuimos a hacer una sesión ahí con otro profe, el primer profe de fotografía que tuve, que era una está más acá en Tandil. Fuimos la Ajá. primera salida, mi primera salida fotográfica fue al Centinela. Ah, mira. Ahora les comparto. Es Sí, sí, buenísimo. re lindo, hermoso lugar, tiene fotos, Aparte, puedes tomar fotos. No, Ah, encontré me un imagino. atardecer, una pareja tomada de la mano con el sol de fondo, no sabe lo que es. espectacular, Tremendo. Genial. buenísimo. Bueno, ya vamos a ir viendo cómo buscarle la vuelta para que vayamos practicando. Igual vamos a ir como profundizando, viste que hay como varias cosas, varias aristas del documentalismo, de si es que tiene que ser más estricto, menos estricto, cómo es esto, cómo es lo de la contemporaneidad que es importante, lo del discurso. Vamos a ir profundizando en varios de estos asuntos. Bien, Bien. perfecto entonces.